ir a la periferia, promover el encuentro y no tener miedo de lanzarse a los desafíos que Dios propone. He aquí 3 de los aspectos que han acompañado las palabras del Papa Francisco en este tiempo y que no dejan de recordarnos algunas de las grandes intuiciones que se plasmaron en el corazón y en la vida de Carlos de Foucauld. Con la mirada puesta en la periferia, Francisco vuelve a recordarnos la urgente necesidad de dar sentido a nuestro seguimiento, partiendo desde allí, desde esos espacios marginales que fueron siempre espacios privilegiados para Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús en su camino del Calvario hacia la cruz y la resurrección? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que este es también mi camino, el tuyo, nuestro camino. Siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros mismos para ir a la periferia al encuentro de los más alejados, de los olvidados, de quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda. Ir a las periferias, nos lo recuerda el Papa, implica ponerse en movimiento hacia aquellas realidades cotidianas y profundamente humanas de pobreza, de dolor, de soledad, de alejamiento, que en nuestra sociedad posmoderna y tecnificada parecieran no importar demasiado. ¿Cómo no recordar a la luz de estas palabras aquel permanente deseo del hermano Carlos de partir hacia los más abandonados? ¿Dónde hay que ir? Ahí, donde Jesús iría, hacia la oveja más alejada, a los más abandonados. Se debe ir no donde la tierra es más santa, sino donde las almas se encuentran en una mayor necesidad. El modelo fundante de esta actitud, tanto para Carlos de Foucauld como en la actualidad para el Papa Francisco, es el testimonio concreto de Jesús de Nazaret. Quienes nos ponemos entonces tras las huellas del Maestro, no podemos hacer oídos sordos a esta fundamental condición del seguimiento: ir a los últimos. Salir de sí mismo para ir hacia el otro, en particular aquel o aquella que está abandonado o abandonada, alejado o alejada, exige una actitud de profunda humildad. Ir al encuentro del otro implica entrar en relación con él, valorar profundamente su realidad, su historia, su vida, descubrir en él o en ella a un hermano o una hermana. Esto lleva sin duda a dejarse interpelar, destruyendo aquellos esquemas y prejuicios que dificultan el encuentro profundo y auténtico con los demás. La necesidad de promover y trabajar por generar este encuentro entre los seres humanos hoy es una preocupación importante de Francisco. Así lo expresa cuando nos invita a trabajar incansablemente en ello. Ser llamados por Jesús, llamados para evangelizar y llamados a promover la cultura del encuentro. Los quisiera casi obsesionados en este sentido. Y hacerlo sin ser presuntuosos, imponiendo nuestra verdad, más bien guiados por la certeza humilde y feliz de quien ha sido encontrado, alcanzado y transformado por la verdad que es Cristo, y no puede dejar de proclamarla. Ante estas palabras, ¿cómo no traer a nuestra memoria el testimonio de valoración profunda, de reconocimiento y de respeto por el otro que vivió Carlos de Foucauld a lo largo de su vida? El hecho mismo de dejarse interpelar por la fe de aquellos musulmanes que fue encontrando en su camino y que le impresionaron fuertemente. El Islam me produjo una profunda impresión. Contemplar la fe de esas almas, viviendo en la continua presencia de Dios, me ha hecho descubrir que hay algo más grande y más verdadero que las ocupaciones mundanas. El permanente empeño en jamás imponerse al otro, en valorar, dialogar y compartir la vida sencillamente con aquellos con los que, aún sin importar su cultura ni su fe, tejió lazos de amistad. El camino del encuentro y la fraternidad universal fue el modo a través del cual el hermano Carlos buscó compartir la buena noticia de Jesús con quienes le rodeaban. Sin embargo, para lanzarse en esta aventura de ser portadores de humanidad
y testigos del amor de Dios, hay que luchar, sobre todo en estos tiempos, contra la cultura de las seguridades y contra el miedo paralizante. Francisco insiste frecuentemente en que el miedo no nos puede detener. Coraje, no tengan miedo de correr riesgos yendo a los pobres y a los nuevos sujetos emergentes, decía a los y las religiosas y religiosos de América Latina. Abran puertas, hagan algo ahí donde la vida clama. Prefiero una iglesia que se equivoca por hacer algo que una que se enferma por quedarse encerrada. Este será también el mensaje que dará a los jóvenes en Río de Janeiro. Vayan sin miedo para servir. Para Carlos de Foucault, el seguimiento de Jesús fue marcado por decisiones radicales y por una búsqueda constante del querer de Dios. Dicha apertura lo llevó a abrirse permanentemente a nuevas realidades y dar pasos profundos en la aventura del seguimiento y en la búsqueda de la fraternidad universal. Su propio testimonio de vida da cuenta de esta actitud, según las palabras del padre Ubelín, su director espiritual, cuando habla del hermano Carlos. Firmeza, deseo de ir hasta el extremo en el amor y la entrega, y de asumir todas las consecuencias. Jamás se desanima, jamás. Un poco de rudeza anteriormente, pero que se ha ido suavizando. La confianza plena en Dios y la radicalidad del amor es la que da la fuerza a Carlos de Foucault para enfrentar las grandes dificultades sin dejarse vencer por el miedo. Incluso en su decisión de quedarse acompañando a sus hermanos tuaregs en medio del conflicto que le ocasiona la muerte el 1 de diciembre de 1916. Amén. Amén.